Buenas, nosotros somos el grupo F y hemos escogido el libro La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales de Gardo Lander. Este libro trata sobre un simposio entre expertos sobre el tema que estaban debatiendo sobre alternativas al eurocentrismo y el colonialismo. Nosotros nos centramos simplemente en el primer capítulo de Edgardo Lander, debido a que tuvimos que cambiar el libro a último momento, ya que vimos que lo habían cogido. Y nos limitamos a este capítulo. La actividad que nos tocó a nosotros fue un panel de expertos compuesto por el licenciado Robert Lorenzo, el licenciado Francisco Antonio, licenciado Dariel Báez, licenciada Heidi Bernard, y su servidor Jonathan Fleury, que tendrá la función de moderador. Para dar inicio al panel, iniciaremos con una pregunta que ¿qué es la modernidad? La modernidad, como ya sabemos, es un periodo de nuestra historia, el cual se comprendió desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Pero el autor en este libro nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que es el modernismo. Él dice, el modernismo no es la expresión de la modernización socioeconómica, sino el modo en que las élites se hacen cargo de la intersección de diferentes temporalidades históricas y tratan de elaborar con ellas un proyecto global. Estas tendencias se radicalizan por las superaciones que Weber conceptualizó como constitutiva de la modernidad cultural y una creciente excesión que se da en la sociedad moderna entre la población en general y el mundo de los especialistas y los expertos. También señala Weber que la modernidad cultural se caracterizó por la religión y la metafísica en tres esferas, las cuales son ciencia, moralidad y arte, que se diferenciaron porque las visiones del mundo unificadas de la religión y la metafísica se dividieron. Después de Edgardo Lander hablarnos de la modernidad, nos habla de lo que conlleva la modernidad. La modernidad conlleva a una ruptura ontológica entre la razón y el mundo. Esto quiere decir que el mundo ya no es un orden significativo, está expresamente muerto. La comprensión del mundo ya no es un asunto de estar en sintonía con el cosmos, como lo era para los pensadores griegos. El mundo se convirtió en lo que es para los ciudadanos el mundo moderno, un mecanismo desespiritualizado que puede ser captado por los conceptos y representaciones construidos por la razón. Tomando en cuenta estos aspectos que conlleva la modernidad, deberíamos saber también cómo es una sociedad moderna en realidad. Según Edgar Lander, plantea una síntesis de los supuestos valores básicos de la sociedad liberal moderna en torno al ser humano, las cuales son la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la buena vida. Esto quiere decir que aquí comienza lo que son las relaciones sociales, las características de una sociedad moderna. También está lo que es el desarrollo histórico de esta sociedad. Con la sociedad moderna se inicia lo que es el eurocentrismo, ya que se daba a Europa como la única sociedad moderna sobre todas las otras. Pero, ¿por qué era esto? ¿Por qué era la sociedad Europa moderna? Bueno, la sociedad de Europa, los europeos veían como desde un punto de superioridad, desde un punto de vista de superioridad en el ámbito social, económico, cultural y también religioso, con respecto a las demás sociedades del mundo. Es decir, todo lo que no era Europa, los europeos lo asumían como subdesarrollado, atrasado o más bien arcaico. Más adelante, Edgardo Lander nos habla del neoliberalismo. Pero, ¿qué es el neoliberalismo? Sí, buenas, mi nombre es Robert Junior Lorenzo Ramírez. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, el neoliberalismo es concebido como un movimiento, una corriente que en sus inicios correspondía al ámbito económico, pero que actualmente ha trascendido y se ha convertido en el modelo hegemónico civilizatorio de la sociedad, el cual se basa en la supremacía del mercado, pero también en la implicación de conceptos como la globalización que buscan la universalidad de dicho modelo. Su principal característica es considerarse a sí mismo perfecto, por ende no necesita ni complemento ni ser cambiado, y por tanto elimina cualquier otro modelo u otra teoría que bien pudiera regir la sociedad.
de todo esto resulta entonces una sociedad carente de ideologías, o mejor dicho, una sociedad con una sola ideología, que es la neoliberal. Es por esto que Edgardo Lander en este libro establece que esas características son las que sumen a la sociedad actual en una de sus mayores discrepancias o contradicciones. Por un lado tenemos el neoliberalismo con su carácter absolutista, pero por otro lado tenemos la posmodernidad con su carácter subjetivista, es decir, con la multiplicidad de verdades. Con la implementación del neoliberalismo en Europa, vino un rechazo entre los plebeyos y los nobles, ya que los plebeyos no querían que se implementara dicho sistema, pero los nobles utilizaron varias medidas para que este fuera implementado. ¿Cuáles fueron dichas medidas? Según Edgar Lander, se implementó con la desaparición o derrota de las principales oposiciones políticas que ha enfrentado históricamente la sociedad liberal, lo que son el socialismo real, las organizaciones, las luchas populares anticapitalistas en todas partes del mundo, así como la riqueza. Bueno, en sí, esto contribuye a la imagen de la sociedad liberal de mercado como la única opción posible. Ricardo Lander hace referencia al colonialismo, refiriéndose que en ese entonces se veía América como un continente joven, pero ¿qué conllevaba que América es un continente joven? Sabemos, el descubrimiento de América se da en el año 1492 por las tropas españolas. Entonces, este libro resalta por qué la visión eurocentrista resalta que América es un continente joven. América ocupa un papel ambiguo. Por un lado, es el continente joven, con la implicación potencial de que esta tiene como caracterización. Puede tener como un futuro prometedor, pero su juventud se manifiesta fundamentalmente en ser débil e inmaduro. Mientras su vegetación es monstruosa, su fauna es endeble e incluso el canto de sus pájaros es desagradable, también los aborígenes americanos son una raza e instrumento del progreso. América siempre se ha mostrado y sigue mostrándose física y espiritualmente impotente. Incluso las civilizaciones de México y Perú eran meramente naturales. Al acercarse el espíritu, la llegada de la incomparable civilización europea no podía menos que desaparecer. Esta es la perspectiva que nos da el libro sobre cómo la visión europea muestra que América es un continente joven. Como los europeos consideraron a América un continente joven, lo colonizaron y les quitaron sus derechos, ya que al no poseer un sistema político y económico parecido al de ellos, los veían como seres inferiores. Pero, ¿qué conllevó que las personas colonizadas no tuvieran derecho? ¿Qué significaba esto? Lo que sucede es que, como tú bien establecías, la Europa moderna consideraba bárbaros y consideraba a civilizaciones carentes de derechos aquellos que no correspondían al modelo modernista que ellos habían establecido. Por tanto, el modelo modernista le proveía la facultad, le daba el derecho de quitar los derechos. Y cuando Edgardo Lander se refiere a derechos, lo refiere en dos perspectivas distintas. Por un lado, tenemos el derecho público, que hace referencia al derecho de vivir en sociedad que tiene el individuo, es decir, al derecho de habitar la tierra donde han formado una civilización. Pero por otro está el derecho privado, que Edgardo Lander lo mira desde la perspectiva que estableció John Locke. El derecho privado es el derecho que tiene el individuo sobre sí mismo, sobre su propia vida. Por tanto, cuando ellos colonizan y esclavizan a esas civilizaciones consideradas bárbaras, lo que sucede es que le quitan ambos derechos, es decir, no tienen estas civilizaciones no tienen ni siquiera derecho a la vida. Por tanto, ser colonizadas o esclavizadas por la Europa moderna es un privilegio y un regalo. Pero normalmente esta perspectiva de quitarle los derechos corresponde a una corriente racista, ya que ellos no solo establecían que ellos debían modernizarse e imponer la cultura, sino que también eran incapaces de hacerlo debido a que su raza era inferior. Y es esa inferioridad que ellos la toman como punto de justificación para quitarle ambos derechos. Bien. En conclusión, podemos ver que aquí surge el eurocentrismo, ya que los europeos se consideraban superiores a nosotros y por ende nos quitaron nuestra tierra, nuestra cultura y nos colonizaron.
quitándonos los derechos y dejándonos dos opciones: o sumirnos a la modernidad que ellos querían implantarnos, o desaparecer como sociedad.